Muy buen día, mis queridos hermanos. Un gran abrazo en Cristo. A todos los que nos ven, a los hermanos en la común fe, vamos a pasar directamente la prédica con un contexto breve sobre el libro de los Romanos. El libro de los Romanos, como siempre digo, tiene 16 capítulos. Los primeros 11 va a hablar de todo lo que hizo Dios y del 12 al 16 tiene que ver con la acción del creyente en relación con Dios, en relación con los miembros que son del cuerpo de Cristo y en relación como ciudadanos en la parte civil. Esto es muy importante que podamos entender. La iglesia tiene un caminar y debe entender que debe ser celestial. El Señor marcó el ejemplo, el gran ejemplo. Y todos los apóstoles, como Pablo también lo dijo, aprended de mí como yo aprendí de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y nosotros tenemos en las cartas paulinas, sobre todo, como dice Romanos capítulo 11, versículo 13, el apóstol a los gentiles, tenemos la doctrina sobre la cual debemos sobreedificar nuestras vidas, siendo Cristo la roca. Cristo la roca de la salvación, por eso no hay que menospreciar la salvación tan grande, hay que tener mucho temor, temor reverente. No descuidar la salvación en todo momento, y eso voy a hablar también. Si nos amoldamos al mundo, no somos transformados por la palabra. Si nos amoldamos al mundo, no somos transformados por la palabra. No nos engañemos. Es la iglesia del Dios vivo. Cristo se pasea por la iglesia, no solamente del capítulo 1 al 3, cuando va a hablar capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, mostrando a Cristo. Él la compró, Él pagó el precio con su propia sangre. No una gota. Dios colocó a Cristo, no un pedacito, metió toda la mano por nosotros en rescate. Es de fundación divina. La iglesia es un cuerpo espiritual, un santuario espiritual, un edificio espiritual que se va edificando con piedras vivas que son llamadas afuera del mundo para justamente mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. No solamente nos rescató y nos redimió con su sangre, nos trasladó a un reino donde el amo es nuestro Señor y Salvador. Entonces no podemos andar como andan los gentiles que no conocen y están en la vanidad de su mente. Debemos glorificar al Señor en nuestro cuerpo. El libro de los Romanos, esta epístola, esta carta, es una tesis doctrinal totalmente acerca de la justificación. Primero muestra al Dios creador sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra, habla de su relación con la humanidad y cómo Él provee el medio de la justificación, cómo el creyente debe andar en su caminar y cómo debe tener una relación entera o primordialmente imperativa con Dios y así con los que los rodean. Entonces vemos que no solamente saber que soy salvo, sino cómo debo caminar en la experiencia de vida. Romanos capítulo 12, entendemos que el apóstol Pablo va a dar esta fuerza ahora pues, así que, o por lo tanto, conclusión de todos los capítulos anteriores, no del 9 al 11, nomás cuando habla de Israel, la elección de Israel, el endurecimiento parcial de Israel, capítulo 10, y la restauración de Israel como nación. No, habla de los 11 primeros capítulos donde Dios interviene mostrando cómo estaba la humanidad en su sentido universal y en cuanto al pecado. Ahora, por todo lo hecho y lo que Dios hizo, os ruego, es tan imperativo que presentéis. Bien, ese es el tema del capítulo 12. Voy a mostrar 4 aspectos, o mejor dicho, 4 pasajes donde tenemos ese ya que, ahora pues, así que. Vamos a ir a Romanos 3:20, vamos a ir a Romanos 5:1, vamos a ir a Romanos 8:1 y también vamos a establecer Romanos 12:1 para que cuando leamos el texto capítulo 12, versículo del 1 al 2, entendamos si nos amoldamos al mundo, no podemos ser transformados por la palabra. Nos amoldamos al mundo, no somos transformados por la palabra. Capítulo 12 a los Romanos. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten, no se amolden, no se acomoden a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto.
amoldándonos a o transformados por. También podría ser otro título. El versículo 1 y 2 es el encabezado de lo que va a seguir capítulo todo el 12, el 13, 14, 15 y 16, los deberes en la vida cristiana, el andar cristiano. El acto de la salvación es instantáneo. Cuando se produce la fe en nosotros, es instantáneo. Nosotros a veces ponemos un orden lógico de pensamiento como fue, pero no, cuando se produce la fe ya nos justificó, nos adoptó en Cristo, nos perdonó todos nuestros pecados, ya se produjo la regeneración. Hay una vida nueva, es instantánea, es completa y es perfecta. Pero en el proceso de la santificación diaria de nuestra vida, de nuestra comunión con Dios, requiere un compromiso y requiere mantenerlo. Voy a explicar este asunto. Hay dos aspectos muy importantes que nos va a decir en estos dos versículos del capítulo 12 de Romanos. Entonces, cuando dice ahora pues, o así que, va a conectar con todo lo dicho antes. Por eso dice, os ruego, todo lo que Dios hizo del capítulo 1 al 11, ahora os ruego su parte en la acción. Dos cosas, que presenten sus cuerpos, habla de la voluntad, y se renueven, sean transformados bajo la renovación en su mente, por su palabra, nada más, para conocer la voluntad de Dios. Y esto es muy importante. Vamos a ver Romanos 3, versículo 20, y usted va a notar un ya que. Romanos 3, 20. Dice de esta manera: ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Fíjense qué interesante ese ya que está mostrando dentro del contexto de la culpabilidad del hombre, tanto judío como gentil, la culpabilidad de la humanidad en forma universal. No hay ninguno que califique, están todos perdidos, son todos culpables delante de Dios. Es un ya que de culpabilidad universal. Dios va en contra del pecado. Dios aborrece el pecado. El capítulo 5, versículo 1 a los Romanos, va a decir una parte positiva que ahora Él provee el medio por el cual el que estaba enemistado ahora tiene amistad con Dios, y es por medio de la obra de Cristo. Habiendo pues, o así pues, habiendo sido declarado justo sería, o habiendo sido declarado justificado, que ya lo hablé en otro video, es un hecho consumado. Cuando se produce la fe, entramos en esa, no porque lo experimentamos a través del conductismo de lo que hacemos, lo realizamos. No, es una realidad en Cristo. Estamos en la obra perfecta de Él. Dios nos declara justo por un acto legal, porque el juicio fue sobre Jesús. La culpabilidad del hombre, Romanos 3:20. La justificación, Dios declara justo al que estaba culpable y separado de Él eternamente, solamente por Cristo. ¿Cuándo eso? Cuando se produce la fe. Hay un ya que de Romanos 8:1. Romanos 8:1, muy conocido. Dice, por consiguiente, por lo tanto, ninguna pues, o pues ahora, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Acá hay una afirmación de que no hay de ninguna manera, hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Romanos 3:20 estaban todos culpables, condenados, sin muerte y separados de Dios. Romanos 5:1 va a mostrar que aquel que ha creído en Cristo Jesús, cuando se produce la fe, participa de esta obra de ser justificado, declarado justo solamente por Cristo. Romanos 8:1 muestra la seguridad de la salvación. Es así que ahora pues no hay ninguna condenación. No solamente ha sido declarado justo, porque Dios no lo puede justificar por algún tipo de pecado, ninguna acción que tengamos. Está en la obra de Cristo. ¿Quién? El que ha creído. Y el que ha creído está de principio a fin. No hay condenación para el que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Y ahora vamos al Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, los exhorto pues, así que ruego pues a vosotros, ahora pues, es dedicación
de consagración. Romanos 12 implica la parte del cristiano, la acción que tiene por todo lo que ya Dios hizo. Las personas, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, separados de Dios, ya que estábamos muertos y éramos culpables. Romanos 5:1, Dios declara justo cuando hemos creído por lo que Cristo hizo, no por nuestros méritos, la obra de Cristo Jesús. Y nos muestra la seguridad, no solamente que nos perdonó todos nuestros pecados, sino que estamos completos en Él. No nos hace falta nada, porque la obra de Cristo es perfecta. Si bien es instantánea, pero es perfecta y es completa de principio a fin. Estamos en Cristo posicionalmente. Romanos 12:1 va a entrar con ese encabezado con el cual empieza Romanos 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora pues, por todo lo dicho antes, versículo 1 y 2 de capítulo 12, va a conectar ahora lo que procede a decir el apóstol Pablo. Los deberes cristianos. Es imperativo para mis hermanos en la iglesia local. Dios aborrece el pecado. Dios va a ir en contra del pecado. Anteriormente nos muestra lo que nos tenía en enemistad con Dios. Si ustedes prestan atención a la Biblia, va a mostrar que todo el hombre, tanto judío como gentil, estaban bajo pecado, inmundicia y corrupción de la carne. Sin embargo, muestra la obra de Cristo, que llevó el pecado en la carne. Porque Él murió al pecado, no murió en pecado ni sobre el pecado. Él murió al pecado porque condenó el pecado de la carne. En Romanos 8:3, Dios envió a Cristo con un propósito de quitar el pecado de nuestras vidas. Y en Cristo no tenemos más pecado que nos condene, no tenemos más separación, tenemos vida eterna, tenemos salvación segura. Pero Romanos 12:1 dice, ahora pues por todas estas misericordias de Dios, por lo dicho antes, os ruego dos cosas, que presentéis. Os ruego un clamor, ahora presenten ustedes por todo lo que el Señor hizo, por todo lo que Dios Padre al colocar a Cristo, porque Romanos 8 es el eslabón inquebrantable, al que le eligió, al que conoció antes, lo eligió, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. Hay una obra completa en la cual nadie se escapa de aquel que ha creído en Cristo. Pero ahora pues, en la relación diaria, en mi vida personal con el Señor, está en imperativo en primer lugar, la relación con Dios es vital. La relación con Dios es vital para no menospreciar a Dios, sino menospreciar a los hermanos. Entonces, en capítulo 12 hasta el capítulo 13 inclusive, va a mostrar tres paralelos muy parecidos a Israel. Ténganse en cuenta que ellos estaban bajo la ley, bajo un pacto condicional, pero cuando Dios instituye la ley le pone normas interesantes, morales, religiosas y civiles. Hay un paralelo, si bien es uno bajo la ley y otro bajo la gracia. Dentro de la libertad cristiana entendemos que hay una relación moral, hay una relación de servicio espiritual que sería entre comillas la religiosa que tenemos, un servicio de adoración espiritual y correcto delante de Dios, no solamente de apariencia, sino de corazón. Y hay un servicio a Dios ante la parte civil, ante las autoridades, ante lo que tenemos que hacer en la ciudad donde nos encontramos. Sométanse. Hay un someterse primero a Dios para someterse a los hombres. Si no nos sometemos a los hombres muchas veces porque no tenemos temor de Dios. El tener temor de Dios y tener una relación en imperativo porque le amamos y tenemos una relación viva con Él, nos ayuda a tener una buena relación con nuestros hermanos. Muchas personas pueden decir esto, pero nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre. Sí, pero a Dios tampoco. Se olvidan de ese versículo que nadie le puede tomar o hacer burla de Dios. Él no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. Él va contra el pecado en Romanos 12, léelo, Romanos 13, Romanos 14, Romanos 15, 16. Habla de una relación en imperativo. Ahora pues os ruego. No hay chance de si quiero, si tengo ganas. La libertad cristiana que Dios nos dio es para vivirla conforme a la fe del Hijo de Dios. Quiero expresarte algunos versículos importantes. Primero, en respuesta a la gracia de Dios tan grande, debemos expresar gratitud a nuestro Señor a través de la manera de vivir, en lo moral, en el servicio espiritual donde estamos, un culto racional, inteligente, deliberado pero voluntario. Entonces tenemos que en la obediencia cristiana, ustedes van a encontrar el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 5 de las autoridades civiles. La teología, como digo siempre, no es solamente teórica y queda acá la información, la teología es práctica, es viva. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 1, 20, 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Gálatas 2:20, fíjense si la teología es solamente teórica, el estudio acerca de las verdades de Dios, si queda solamente acá y no baja la carne, en la experiencia de vida, siempre en las tentaciones no vamos a poder huir. No vamos a huir de la corrupción del mundo. No vamos a poder hacer morir lo terrenal que dice Colosenses 3:5. No vamos a escapar de este mundo para nada, porque estamos amoldándonos, estamos adaptándonos a el mundo. ¿Saben por qué? Porque no estamos siendo transformados por la palabra. Dos aspectos importantes que involucran para que haya una renovación en nuestra mente. Primero, presenten vuestros cuerpos. El versículo 1 de Romanos 12 habla de compromiso. Presenten ustedes, presenten David, presenten, hermanos, vuestros cuerpos. Presentarse habla de compromiso, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 de Romanos 12 habla de mantenerlo. Fíjense qué interesante. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos, voluntad, como un sacrificio santo y agradable a Dios, la manera como debe ser. Así es como se debe adorar a Dios. Y el segundo versículo, el número 2, habla no del compromiso como el 1, sino habla de el mantenerlo. Miren, y no adopten, no se amolden, no se conformen a este mundo. Eso es lo que está diciendo, a las costumbres de este siglo, porque el mundo está bajo el maligno. Y el que sigue bajo la corriente de este mundo se constituye enemigo de Dios en la experiencia. En vez de vivir conforme a Cristo, con todo lo que Él hizo, que Dios aborrece el pecado y va contra el pecado en Romanos 12 en adelante, para que tengamos una relación con Él en la experiencia de vida, aunque posicionalmente ya no tenemos más pecado, en la experiencia de vida nos experimentamos la abundancia del Espíritu en nosotros. Y explico por qué dice cuerpos. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Por qué habla de cuerpos? Presenten voluntariamente sus cuerpos. El versículo 18 es interesante, dice, huyan de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, más que fornica, peca contra su propio cuerpo. Hay que huir. Versículo 19, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo, es la misma palabra, den gloria a Dios, os ruego que presenten su cuerpo. Hay muchas connotaciones en la carta de Pablo que hablan de la experiencia de la vida cristiana en la esfera de la fe del Hijo de Dios, en lo moral, en la adoración y en la ciudadanía, donde nos encontramos en la parte civil con las personas del mundo. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ninguna persona puede glorificar a Dios en su cuerpo. Primero, si no se presenta voluntariamente con un compromiso al Señor, cada día. Vengo a ti, Señor, me rindo todo completo, me entrego. Estas áreas de mi vida te entrego. Digo muchas veces que te las entrego mentiras. Pero mis pensamientos, las dudas y un montón que cavilan en mi corazón hacen que no me entregue completamente a ti. Hay pecados sin confesar dentro mío, dentro tuyo, entregalos al Señor. Él los perdonó ya en la cruz. Confesá tus pecados para ser libre de una vez y empezar a andar en Él. No vengas con cuentos. El Señor no puede ser burlado, Él saca toda la luz. ¿Saben por qué muchas personas no son descubiertas en cierta actitud y por qué nosotros a veces ocultamos cosas? Porque no venimos a la palabra. Porque la palabra hay algo que se ha pasado muy por arriba. No nos tiene que atraer solamente lo intelectual, la información en forma lineal. No hay muchas personas que pueden aún recitar de memoria. Yo también puedo recitar de memoria. Lo importante es la transformación que hay en lo interno de mi corazón, la cual hace que pueda modificar mi conducta. De que si ya antes robaba, no robo más. De que si antes fornicaba, ahora no fornico más. De que si antes era infiel, ahora no soy infiel más. Porque el Señor me ha dado su Espíritu Santo y me ha dado la garantía de que si yo busco de Él, que si realmente me presento a Él, Él me va a librar. Él está delante mío siempre y cuando el pecado yo no lo oculte. Debo confesar mi pecado porque si no me alcanza la maldad. Debo ser libre de esas cosas en la experiencia de vida. No estamos hablando acá de un pecado que nos condena. No. Los pecados son todos condenables. El pecado fue cargado en la cruz, lo separó a Cristo de Dios Padre en el seno filial. Hubo 3 horas de esas tinieblas, el juicio vino sobre Él. ¿Cómo nos hace pensar que pecar es poca cosa a nosotros?
aunque las consecuencias sean distintas. Me llama mucho la atención que Romanos 12 ya empieza con un ruego. Así que os ruego, un clamor, que presenten ahora su cuerpo. Sí o sí, la persona, el hermano que no presenta su cuerpo como sacrificio vivo al Señor, no experimentará lo que es saber la voluntad de Dios, aunque viva engañado, aunque sepa toda la Biblia, porque la experiencia diaria no se doblega, no se rinda a su Señor. Primer punto, entonces, presentar su cuerpo como sacrificio vivo, aspecto fundamental, imperativo, presentar el cuerpo. Y segundo, la renovación va a venir a través de la transformación, va a venir a través de la renovación de la mente por la palabra. Porque hay que entregar nuestro cuerpo, porque es templo del Dios vivo. Romanos 8:9. Segundo aspecto, ¿por qué hay que entregar nuestro cuerpo? Romanos 8:9 dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios, un hecho de Dios, habita en ustedes. Obviamente el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Pero está hablando de los cristianos. Si es que el Espíritu de Dios habita en vos, segundo motivo, segundo aspecto, segunda razón, ¿por qué hay que entregar el cuerpo a Dios? Porque el Espíritu Santo mora en vosotros, mora en nosotros. No mora un poquito, mora en nosotros. Todo el Hijo de Dios mora, pero hay que tener cuidado. Una cosa cuando el Espíritu Santo hace morada y otra cosa darle lugar a que el Espíritu Santo que cumpla su función en todas nuestras vidas, pensamientos, voluntades y emociones, que realmente dirija nuestros pasos, que podamos andar en el Espíritu. Mucha gente se queda con esta parte, pero vos no puedes juzgar la apariencia. Yo solamente conozco el corazón. Mira lo que dice Gálatas: no satisfagáis los deseos de la carne, no satisfagáis los deseos de la carne. Y sí o sí, cuando venís a la luz y la palabra, porque voy a dar todo el consejo de Dios como siempre lo he hecho, sin titubear, sin menospreciar a nadie, sino la palabra de Dios que sea glorificada y que limpie nuestras vidas. Es la única manera. Manifiesta son las obras de la carne y da todo un catálogo. No me vengan a decir, nada permanece oculto delante de Él, aunque por un tiempo parezca. Y el Señor va a sacar. El Señor sacó muchas cosas a la luz de mi vida. Y a través que la palabra va a seguir obrando en nuestras vidas, va sacando cositas que antes pensaba que no eran pecado, pero que delante de Él me estorban o me impiden y son tropiezos, no solamente a mí, sino a los hermanos. Y no solamente a los hermanos, sino al testimonio afuera del mundo. ¿Qué les parece? Los tres aspectos importantes. Primero, el pecado corta mi comunión con Dios. Por eso dice: os ruego por la misericordia, presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Imperativo. Mi relación, lo más primordial y lo primero que un cristiano tiene que tener es su relación con Dios. Segundo, para que la relación con los hermanos o de entre los hermanos pueda ser de bendición. Y tercero, alcanzar un buen testimonio en la sociedad. Tres aspectos importantes aún dentro de por qué debemos tener una buena relación con Dios primero. El apóstol Pablo se encarga de mencionarlo. Hablamos del acto de la salvación, que es instantáneo, pero el proceso de la santificación lleva un tiempo. Va de gloria en gloria siempre que somos renovados en nuestra mente. Necesitamos la palabra. Vimos que somos templo del Dios vivo, vimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero también tenemos que entregar. Y esto es interesante. Entregar. Vamos a leer una palabra tal vez que está en... vamos a leer el versículo 9 de Romanos 6. Acá está la fuerza de por qué hay que entregar el cuerpo como sacrificio vivo. Porque sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Ahí está la experiencia de la muerte y la resurrección, la vida. El cristiano lo mismo, ha muerto con Cristo, ahora vivan para Dios. Os ruego que presenten sus cuerpos, os ruego que sean renovados en vuestro entendimiento, sean transformados. La palabra transfigurado no es tanto una apariencia como que se ve la oruga y la mariposa, lo bueno que se ve del resultado, sino dónde se efectúa, desde adentro hacia afuera. La mariposa solamente sale, pero adentro, en la crisálida, en el huevito, eso estaba una oruga, tal vez fea, sin apariencia. Adentro se estaba formando lo que después resulta y lo que ven nuestros ojos. Necesitamos ser renovados por la palabra de Dios, que vaya a nuestro interior, sintiendo como Dios siente, amando como Dios ama, pensando como Él piensa en su palabra, acomodando nuestros pensamientos a Él. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado. Qué interesante. Versículo 11 de Romanos 6. Así también ustedes
Nosotros considérense muertos al pecado. Ya estamos muertos. Ha sido crucificado el viejo hombre. Estamos muertos. El hombre viejo ha sido crucificado, pero ha sido dado sentencia de muerte en la obra de la cruz de Cristo. Pero la experiencia de vida debemos darle muerte cada día para manifestar la gloria de Cristo en nosotros. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, y acá viene el tema, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan a sus malos deseos. ¿Cómo es esto? Primero dice que somos muertos al pecado. Segundo dice que vivamos para Dios y que no reine el pecado. Quiere decir que en la experiencia de vida todavía hay pecado en nuestras vidas. En la experiencia de vida, para que eso, hacerlo morir, darle sentencia de muerte, es cada día entregar nuestro cuerpo voluntariamente, de forma deliberada, como un sacrificio que está viviendo a Dios. Rendirnos delante de Él. Y el versículo 13 al final dice, si no, preséntense, no lo entreguen. El versículo dice, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley, los hombres, la ley reflejaba a los hombres y esa luz que brillaba, ellos tenían que colocarse un velo. El cristiano hoy mira atentamente a la ley de la libertad en Cristo y puede ser transformado de gloria en gloria. El contraste bajo la ley, que la ley no puede justificar, ni santificar, ni salvar. La gracia sí nos salvó. Cristo nos salvó. La persona de nuestro Señor Salvador. Él se entregó por nosotros como un cordero. Ahora, hermanos, tercera razón importante por qué entregar el cuerpo. Somos templo de Dios, 1 Corintios 6, 19 y 20. El Espíritu Santo mora en nosotros, Romanos 8, 9. Y acá vimos en Romanos 6, del 9 en adelante hasta el 14, que Cristo murió al pecado y vive para Dios. Nosotros hemos muerto al pecado legalmente, vivamos para Dios. Tercer punto importante, entonces, es entregar nuestros miembros. Lo que oímos, lo que vemos, a dónde andamos, cómo sentimos, todo eso tiene que ser para nuestro Señor. Ahora, cuando yo decido hacer lo que a Dios le agrada, eso es voluntad, presentar mi cuerpo delante de Él. Y segundo aspecto, renovado dice la renovación. Esto de renovarse habla de un presente continuo, cada día renovarse. ¿Cómo? Bajo la palabra de Dios. Colosenses 3:16, la palabra more en abundancia en ustedes, more, llene, estén llenados de la palabra para que habiten todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para nuestro Señor. Irreprensible, que nada y nadie tenga nada que decir, ni el acusador tampoco, porque él siempre está metiendo cizaña. Pero tampoco ningún débil puede ser menospreciado. Porque es interesante que en Romanos 12, 1 y 2 habla de la relación que tenemos, tu relación y mi relación con Dios. Pero después habla de la relación que tenemos con los hermanos y de los hermanos fuertes y los débiles para no ser tropiezos. Y con los ciudadanos y el mundo, obviamente tenemos que ser testimonio. Tener un compromiso con Dios, versículo 1. Mantenerlo, versículo 2 de Romanos 12. ¿Cómo lo mantenemos? No amoldándonos al mundo, sino renovando nuestro entendimiento. Renovando cada día nuestro entendimiento por la palabra. Se va modificando nuestras conductas. La vieja carne, la vieja naturaleza, no la podemos transformar. Lo que se va haciendo morir es todo aquello que pensamos en contra de Él. Todo aquello que nos quiere hacer sentir en contra de Dios. La carne se opone a Dios. Siempre se opone a Dios y es vendida al pecado. Pero nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad pueden ser gobernadas por el Espíritu Santo y controladas por Él, para pensar, para amar y para andar como Él quiere. Entonces tenemos que tener contacto con la palabra, el segundo punto, que se va renovando en mi mente. El resultado es comprobar, discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de estos dos aspectos. Presento mi cuerpo como sacrificio vivo, voluntariamente, y renuevo mi mente, mi entendimiento. Soy transformado por la palabra. No me amoldo al mundo, no me adapto al mundo, ni los deseos del mundo. Yo quiero hacer la voluntad de Él. Si morí al pecado, si estoy muerto al pecado, quiero vivir para Dios. Presentando nuestro cuerpo a Cristo y no al mundo. Ya dije los versículos.
Y tenemos también Filipenses, tenemos Romanos, tenemos 1 Corintios. Por lo hecho, lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo hizo, los primeros 11 capítulos, lo que nos muestra la obra del Señor. Ahora ruego que presenten su cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo es la consecuencia? La santificación práctica. Renovando nuestra mente por medio de las Escrituras. Dios quiere transformarla. En Romanos vamos a encontrar 13, 14 vestidos del Señor, vestidos del nuevo hombre, los hábitos nuevos. Y saquen todo deseo carnal. Dios quiere transformarnos mediante la palabra. Efesios 4:17 tiene que ver con la manifestación esta, un cambio interno. Lo mismo que Colosenses 3, 8, 9 y 10. Despojado del viejo hombre y vestido del nuevo hombre. Despojarse cada día. ¿Cómo nos despojamos? Renovando nuestro entendimiento por la palabra, para vestirnos ahora de lo que el Señor quiere. Somos transformados de gloria en gloria. Lo que reflejaba la ley, tenían que ponerse un velo. Lo que es la persona y la obra de Cristo ya está dispuesto para nosotros. Estamos en Él. Con los cristianos carnales no pasa esto, no sucede esto, porque la Escritura no forma parte de su vida. Pueden tener la información teórica y quiero que lo entiendan bien, pero no lo bajan a la práctica. Ahí sí, 100% coincido, pero no hay que ser solamente oidor, sino hacedor. Más vale que sí. Nunca recrimina a Santiago que oír está mal. El tema es cuando nunca se llevó a la práctica. Cuando no se lleva a la práctica no se entiende la voluntad de Dios o el propósito de las pruebas. Cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo al Señor, confiamos en Él. No somos incrédulos en cuanto a su voluntad, porque la Escritura forma parte de nuestra vida. El cristiano carnal nunca tiene éxito en esto, no conoce la voluntad de Dios en este sentido, en la experiencia de vida. Está perdido, está desorientado, está sin rumbo. ¿Cómo conocerán la voluntad de Dios los cristianos sin tener en cuenta los dos aspectos? Conclusión, solo corazones permeables, así como nuestra piel. Tenemos capas que hacen que sea impermeable. No, permeables, que pueda, como así la lluvia, atravesar la tierra. Permeables, corazones permeables, dóciles y sinceros, van siendo transformados de gloria en gloria. De otra manera, solo se amoldan al mundo, al no ser transformados por las Escrituras. Si no miramos a cara descubierta, es porque todavía seguimos velados. Acuérdense, hay 3 cosas: la relación correcta con Dios, la relación correcta con los hermanos y la relación correcta con el mundo. Nuestra relación con Dios, Romanos 12, 1 y 2, es fundamental y controla todas nuestras conductas en la esfera de nuestra vida diaria. Presentarse a sí mismo. No se olviden, es la adoración que a Dios le agrada. Es el culto inteligente, el servicio espiritual, racional, y que solamente Él recibe. Si nos amoldamos al mundo, no somos transformados por la palabra. Dios te siga bendiciendo.